Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy tenemos como invitado al doctor Manuel Martínez Justo, director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Manuel, un placer tenerte el día de hoy aquí en Cultura al Derecho para platicar de una película que ha sido muy emblemática, que nos hace una referencia sobre la sociedad de uno de los villanos más conocidos, que lo podríamos ver quizá como villano, como héroe, el Guasón. ¿Por qué elegiste esta película para que pudiéramos entender un poco el contexto político, jurídico y social de una sociedad? Bueno, El Guasón es una película que refleja un cambio, una forma de ver la sociedad desde otro punto distinto, desde una perspectiva más de las transformaciones que está viviendo el mundo actual. De ahí que me pareciera una película maravillosa para explicar lo que está sucediendo en el mundo, las transformaciones que estamos viviendo y desde luego los procesos que afectan a la sociedad y que están transformando a la sociedad hoy en día. ¿Cuáles serían algunos de estos ejemplos que pudiéramos tener? Quizá a algunos les llegarán las imágenes de hace un par de semanas en el Capitolio, donde quizá algunos hubieran pensado que ya no era necesario tanta ficción que nos ha traído el cine estadounidense, pues esta ya no nos llamaron tanto la atención, han repetido tanto esta imagen en los diversos medios que cuando lo vimos en la realidad ya no nos apantalló, pero nos muestra una realidad, algo que está sucediendo y que estos movimientos se están gestando no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de esto, Manuel? Bueno, tienes mucha razón. Primero, déjame decirte, Diego, que cuando platicábamos acerca de qué película elegir y después de haber visto lo que pasó en el Capitolio de los Estados Unidos, pues yo dije tal vez sería conveniente, en lugar de la película del Guasón, hablar de esto que pasó y utilizar las imágenes del Capitolio. Y desde luego lo que sucedió en el Capitolio es lo que está sucediendo hoy en día y el reflejo de lo que está sucediendo hoy en día en la sociedad internacional. Hay un proceso de cambio, de transformación profunda del mundo y dentro de este proceso de transformación lo que estamos notando es que hay reticencias por un lado, hay resistencias a ese cambio, a entender ese cambio y por otro lado los que quieren esa transformación observan esta resistencia como una agresión, como una falta de atención a las problemáticas y desde luego también esto genera un enojo y un clima de violencia, de reacción más violenta, que fue lo que vimos en el Capitolio. ¿Cuáles son algunas de las características que se presentan hoy en día en este proceso de transformación? Bueno, por un lado, que el sistema político, o los sistemas políticos, mejor dicho, están en un proceso de transformación, de cambio, y algunos podrían decir de crisis. Y frente a esto, la sociedad llega a reaccionar de una manera muy violenta, porque quieren el cambio y observan que este cambio no se está produciendo o no se está produciendo con la velocidad, con la rapidez que la sociedad esperaría. Pero lo mismo sucede con el entorno económico. La globalización, que parecía ser la panacea para resolver todos los problemas que tenemos a nivel internacional, en realidad parece haberse convertido en un problema porque no está resolviendo las necesidades de la población en torno a trabajo, en torno a la ganancia necesaria para poder tener un nivel de vida adecuado y desde luego eso genera una especie de frustración entre la gente que quiere cambiarlo, quiere transformarlo y como no sabe cómo
y segundo, las entidades, los gobiernos no le dan la respuesta necesaria para ello, pues entonces evidentemente generan este clima de descontento que se traduce desde luego en actos como lo que vimos en el Sí, es en el una Congreso. frustración social que se genera, ¿no? De alguna manera, cuando uno acude, toca la ventanilla, va a la institución, lleva y sigue estos procedimientos institucionales y la respuesta no llega, ¿no? Esa esperanza de alguna manera no llega, pues se toman otras medidas, ¿no? Y quizá vemos esta actitud violenta, pero me imagino un padre, una madre que no está recibiendo algún servicio de salud, por ejemplo, o que dentro de la sociedad no está recibiendo algunas condiciones óptimas, pues la vía que encuentran en esta desesperación a veces puede llegar a ser esta violencia que la pudiéramos manejar en ese sentido. Y me llama mucho la atención el personaje, porque es un personaje con el que uno se llega a sensibilizar. Uno se llega a sensibilizar, sí, claro, porque realmente se siente identificado con él. El personaje del Guasón tiene una vocación, o por lo menos él así lo siente, que es ser comediante, hacer reír a la gente. Pero no encuentra la oportunidad necesaria, por un lado, ni las condiciones para poder generar esa vocación que tiene y tener el reconocimiento de los demás. Cuando le dan su oportunidad, finalmente resulta que la gente se burla de él, que la gente no lo acepta como tal. Y entonces esta vocación, este interés que él tiene por el trabajo, por un trabajo muy en específico, se ve frustrado porque no logra capitalizarla, no logra hacerla viable para poder vivir de ella. Eso por un lado. Por otro lado, es un hombre con el que nos identificamos porque finalmente le va mal en la vida. Está enfermo, él tiene una enfermedad que hace que ría de manera descontrolada. Si es un enfermo, no solamente tiene una vocación frustrada, sino que es una persona enferma y que no recibe atención. Y por otro lado, adicionalmente a esto, vive de los servicios sociales. Y llega un momento en que los servicios sociales ya no cumplen con esa expectativa que él tiene de garantizarle que pueda seguir sobreviviendo en una sociedad que él llega a observar como sumamente agresiva. Lo asaltan, lo violentan de alguna manera. Y bueno, todo parece confabularse en una especie de frustración que siente la persona frente a una sociedad en la cual él no encaja. Una sociedad en la cual él no encaja. A mí, efectivamente, todos estos elementos que nos dan nos permiten entender mejor al personaje. En la vida a veces pensamos que hay héroes, villanos, malos, buenos, pero al final somos resultado de nuestra historia, de lo que vivimos todos los días, de nuestra familia, de las personas que nos rodean, de la escuela. En fin, en esta sociedad más bien hay que ser empáticos y a veces juzgamos a una persona sin conocer su historia. Estamos en Cultura del Derecho, vamos a un corte y regresamos para seguir platicando sobre El Guasón. Estamos de regreso en Cultura al Derecho. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales para que vean material extra que tenemos del programa. Estamos en Facebook e Instagram como Cultura al Derecho y en Twitter como Cultura al Derecho. Y estamos platicando con el doctor Manuel Martínez Justo, director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, sobre una película muy representativa de la sociedad como es El Guasón. Y este personaje, el que ya veníamos platicando, que representa mucho a la sociedad. ¿A quién podríamos o cómo podríamos identificar precisamente en esta expresión que hacía referencia? ¿A quién representa el Guasón? ¿A quién representa la familia Wayne en una sociedad común o como una sociedad como la de México, como cualquier parte del mundo? Bueno, yo diría primero que representa de alguna forma a todos. Nos representa a los distintos individuos que conformamos la sociedad y que vivimos un proceso de alguna manera de frustración por muchas cosas y que tiene que ver con estos cambios que se están dando en el mundo y que no dan respuesta a las necesidades que todos tenemos.
de alguna manera, el Guasón representa a este individuo que siente la necesidad de que el Estado lo proteja, que el Estado le dé las condiciones necesarias para que se pueda desarrollar, que la familia pueda de alguna manera encontrar sentido y no tener una preocupación por qué va a pasar en el futuro con ellos. Y sin embargo, es un individuo que está de alguna manera abandonado frente a estas circunstancias desfavorables, que no encuentra el apoyo necesario para cuidar a su mamá, que no encuentra el apoyo necesario para él desarrollar lo que es su verdadera vocación, su necesidad de hacer reír a la gente. No encuentra esta parte de satisfactores sociales que el Estado debería garantizarnos y que en este momento, además, yo diría que el Estado no puede hacerlo. No puede hacerlo. Y esa responsabilidad, porque ya lo mencionabas, esa responsabilidad de la sociedad, esa responsabilidad del Estado, esa responsabilidad del derecho, ¿dónde la encontramos? ¿O cómo pudiéramos entenderla? Porque eso lo mencionas, o sea, hay una responsabilidad que hasta dónde debe llegar este papel que es importantísimo, que se lleva por parte del Estado. Pero en el Estado también se está integrado esta sociedad. Claro. Y a veces pareciera que le queremos, es responsabilidad del gobierno, ¿no? Pero cuando hablamos de Estado, hablamos de esta, que forma el gobierno, pero también la sociedad formamos parte de este Estado, ¿no? ¿Cuál es esta responsabilidad de estos actores, del gobierno, de la sociedad y del propio derecho? Bueno, durante mucho tiempo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y cuando llegamos al siglo XXI, todavía parecíamos estar seguros de ello, la función del Estado era generar las condiciones necesarias para encontrarnos en un estado de bienestar. El estado de bienestar significaba que de alguna manera nos brinda la posibilidad de tener con nosotros, ante nosotros, una serie de satisfactores sociales necesarios para poder vivir y desarrollarnos. Pero hoy en día, cada vez el Estado tiene menos recursos para poder brindarnos esos satisfactores sociales que requerimos. ¿Por qué se da esto? Porque las necesidades del ser humano son dinámicas y son crecientes. Es decir, yo cada vez tengo necesidades diferentes en la vida para poder desarrollarme, pero a la vez tengo unas necesidades cada vez mayores. Déjame poner un ejemplo muy simple con respecto a la educación. Si yo tengo un hijo pequeño, en principio lo único que necesito es tener la posibilidad de llevarlo a una guardería. Después tendré la necesidad de llevarlo a una escuela primaria y así sucesivamente vamos incrementando las necesidades. Van cambiando las necesidades, pero van incrementando también. Cuando llega uno a la universidad, a la educación superior, uno necesita no solamente tener una universidad donde formarse profesionalmente, sino también al mismo tiempo tener espacios, instituciones que brinden la posibilidad de especializarnos. Es decir, tenemos necesidades cada vez más dinámicas, van cambiando, y tenemos necesidades crecientes. Y el Estado no puede cubrir todo eso. Por eso en algún momento se llegó a este esquema del Estado neoliberal, en donde la población debía de cubrir parte de sus necesidades. Y aquí es donde no encontramos sentido a ese cambio, a esa transformación entre el estado de bienestar que debía garantizársenos por parte del gobierno y una realidad con la que nos enfrentamos, que es que nosotros, cada uno de nosotros, debe aportar también algo para poder tener estos satisfactores necesarios para todos. Hay una palabra que hemos escuchado cotidianamente, que es la palabra de crisis, ¿no? Existe una crisis social, una crisis de valores. ¿Cómo la estamos viendo? ¿Cómo se está viviendo ahorita en la sociedad? Y después me gustaría alinearla a algo que tú ya mencionabas sobre estos cambios que se van gestando, que en la película no existen por la época, pero que también nos llevan a entender el papel de las redes sociales, ¿no? Sí, bueno, yo en principio diría que más que crisis, podríamos hablar de transformación. Y esa transformación tiene que ver con los cambios que experimentamos, que no necesariamente son malos. Es vivir en una realidad y trasladarnos a otra que es distinta.
Por lo tanto, yo más que crisis hablaría de este proceso de transformación. Y en este proceso de transformación siempre hay una parte de un cierto desconocimiento y el miedo al cambio. Y ese miedo al cambio nos lleva a generar una serie de resistencias. Y lo que llamas crisis, pues viene por esta resistencia al cambio y porque la otra parte tiene urgencia en el cambio. La población tiene urgencia que le respondan a una serie de necesidades, pero las instituciones van mucho más lentas. En el derecho lo observamos de una manera maravillosa. La sociedad se transforma, pero la generación de las normas necesarias, adecuadas a estas transformaciones, van mucho más lentas. Y eso es lo que desespera finalmente a los individuos y a la sociedad. Vamos a un corte. Estamos en Cultura al Derecho. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Recuerden, Facebook e Instagram estamos como Cultura al Derecho y en Twitter estamos como Cultura al Derecho. No se vayan, porque vamos a seguir con esta conversación. ¿Es la locura una manifestación de un desorden espontáneo de la mente o somos el resultado causal de las interacciones de nuestro contexto? No hay concepto más raro y volátil que la locura. Si bien hay definiciones claras, como la de Freud, llevar a cabo la misma acción esperando un resultado diferente, quiero contarles un caso del diván de Lacan que me dejó frío porque se relaciona profundamente con mi vida. Laura es una estudiante de la Sorbona que hereda el puesto de empleada de la aristocracia de su madre. Debido a la necesidad, toma el puesto, en el cual permanece 40 años. Sus tareas siempre fueron cuidar y atender las necesidades de una acaudalada señora. Lentamente Laura va sumando rencor en su vida. Sus tareas no se restringen a cuidar de la señora aristócrata. Es una confidente, comparten emociones, viajes y experiencias. Sin embargo, su empleadora nunca la llama por su nombre. Una tarde llena de conflictos y de tribulaciones en la casa de la señora aristócrata, pide confortar sus emociones con quien ha sido su compañera de vida, Laura. Las dos se reconocen y se confortan. Al final de la plática, una vez más Laura vuelve a ser la mucama y no la llama por su nombre. Esa es la gota que derramó el vaso. Laura toma el cuchillo de la bandeja de la cena, acerta 3 puñaladas y ahorca a su empleadora. Según las entrevistas en el manicomio, Laura no pudo soportar más que no fuera vista como una persona, que nunca fuera reconocida. Puede ser que la locura sea una condición que se detona en la mente de manera espontánea. Está bien, un error en la trama neuronal. Pero consideren que el resultado de nuestras acciones también depende del contexto en el que nos encontremos. ¿Cuántas veces has pedido algo, hecho algo o merecido algo que, por tu contexto, no se te otorga o no lo puedes conseguir? Después de 40 años te volverías loco, ¿no? Esta fue La Voz del Alebrije. Estamos de regreso en Cultura al Derecho con el doctor Manuel Martínez Justo, hablando sobre esta película del Guasón. Y bueno, platicamos sobre las redes sociales, el papel que de alguna manera desempeñan y qué tan reales son, cómo las pudiéramos ver en ese sentido y cómo nos representan y nos reflejan, y nos hemos vuelto a veces esclavos de ellas, ¿no? Las redes sociales hoy en día son algo necesario, pero también algo sumamente riesgoso. Son necesarios porque hoy en día parece que no nos sabemos comunicar, parece que no sabemos dialogar sin que por medio estén las redes sociales. El WhatsApp, ahora Telegram, ¿verdad? Con este cambio que está viendo, el Facebook, el Instagram, etcétera, juegan un papel muy importante en nuestra vida para comunicarnos con los demás, para mandar los mensajes y sobre todo para tratar de enviar a ellos, enviar a los demás un mensaje sobre nuestros propios estados de ánimo. Y ahí es donde se convierte las redes sociales en algo extremadamente riesgoso, porque todo es muy artificial, todo es muy momentáneo
y reflejan un instante en la vida de las personas. Déjame ponerte algún ejemplo, Diego, con respecto a esto. Cuando uno utiliza el Facebook, generalmente lo utiliza para transmitir sentimientos, sensaciones, pero esas sensaciones son momentáneas, son instantáneas, es en un momento determinado. Entonces, generalmente lo que hacemos es tomarnos una selfie en una playa maravillosa o en un lugar que nos agrade mucho y transmitirle a los demás, al subirlo al Facebook, lo maravilloso que nos sentimos, lo maravilloso que estamos, pero es en ese instante muy preciso. ¿Cuál es la imagen que se transmite hacia los demás? Que el mundo es maravilloso, es feliz y que todos debemos de tener estos espacios de recreación, de alegría, etcétera, de manera constante. Cuando la vida es un proceso totalmente distinto. No es de momentos, es de procesos, es de espacios más largos donde hay sensaciones de todo tipo. Y en consecuencia la gente reacciona en función de ese sentimiento que se transmite a través de las redes sociales, instantáneo, momentáneo, y que traduce una sensación de alegría que no es tan real. Y entonces nos genera una especie de frustración a nosotros mismos. Claro. Déjame también ponerte algún ejemplo de la vida cotidiana en torno a esto y que seguramente la gente que nos ve podrá identificar rápidamente. Si nosotros lo que hacemos es mandar un mensaje en las redes sociales, voy a poner el ejemplo de Facebook, en donde utilizamos a un animalito, a una mascota, en donde le estemos tratando bien, acariciando o externando algún sentimiento hacia ello de carácter positivo, de inmediato la gente responde con una empatía maravillosa. Mucho más que si fuera hacia otro ser humano. ¿Por qué? Porque en este momento la atracción y la relación con los animales, con las mascotas, son una prioridad para sacarnos de una sensación de soledad que es lo que prevalece en este momento. Quiero cerrar con esta parte de la película, la empatía. Tú ocupas esta palabra de que nos sentimos empatía con la fotografía, sentimos empatía con los personajes. En este momento se requiere mucha empatía. ¿Qué reflexiones nos deja esta película para seguirla analizando desde otras vertientes? ¿Cuáles son las reflexiones en conclusión que nos podrían dejar, doctor Manuel Martínez Justo? Bueno, yo empezaría diciendo primero que necesitamos entender a la otra persona. En eso consiste también la empatía, ponernos en el lugar del otro y a partir de ahí entender su comportamiento, sus reacciones de manera cotidiana y a veces sus frustraciones o sus miedos. Segundo, tenemos también una sensación en este momento que compartimos con el personaje de la película, en donde debemos de proteger a los más débiles, a aquellos que necesitan del apoyo de todos los demás. Y en consecuencia, en este momento debemos de voltear hacia las personas que más lo necesitan y atenderlas de manera prioritaria, para a partir de ahí generar un proceso de mayor solidaridad hacia esas personas y hacia el resto de la sociedad de alguna manera a través de ellos. Por otro lado, yo diría un tercer elemento es que es importante volver a recuperar los valores individuales, los valores sociales, los valores colectivos. Recuperar la familia, recuperar esta parte de solidaridad con los demás y de apoyo a los demás. Apoyo a los demás, yo creo que nos quedamos con ese mensaje que debemos de seguir llevando en nuestra vida, este apoyo, esta solidaridad, esta empatía. Les agradecemos que hayan estado con nosotros, doctor Manuel Martínez Justo, muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por la invitación y la oportunidad de estar en tu programa. Al contrario, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros y los invitamos a que nos sigan en una emisión más de Cultura al Derecho. Les mando un abrazo afectuoso.